Laura se desvive en la cocina, preparando el almuerzo para la visita especial, la nueva novia del hermano de su esposo. Pero la llegada de Valentina y su actitud desinteresada revelan una verdad incómoda. ¿Es el amor de Valentina genuino o solo un disfraz para alcanzar una vida de lujos? Era mediodía, y en la cocina de la casa, Laura, la cuñada, se movía con la agilidad y el propósito de quien está acostumbrado a llevar el peso del hogar. Las ollas burbujeaban suavemente, los aromas de una comida casera se esparcían por el aire, y el ajetreo de preparar el almuerzo era su rutina diaria. Hoy, sin embargo, había un nerviosismo especial en el ambiente. El hermano menor de su esposo, Diego, traería a su nueva novia para que conociera a la familia. Justo cuando Laura estaba sirviendo el arroz en la olla, escuchó el sonido de pasos en la entrada. Una risa femenina, un tanto estridente, resonó por el pasillo. Diego y su novia, Valentina, entraron tomados del brazo, con una familiaridad que a Laura le pareció un poco excesiva para una primera visita. La actitud de Valentina era desinhibida, casi como si ya estuviera en su propia casa. Al oír el saludo de Diego, Laura salió de la cocina, con una sonrisa amable y el delantal puesto. «Hola, chicos. Ya están aquí. Vengan, siéntense y descansen un poco. La comida estará lista en un momento». Su voz era cálida y acogedora, a pesar del evidente cansancio en sus ojos. Valentina la miró, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Oh, hola. Lo siento, tuvimos un pequeño retraso, así que llegamos un poco tarde. Supongo que ya terminaste de cocinar, ¿verdad? Me da mucha vergüenza no haber podido ayudarte en nada». Su tono era de falsa modestia, y sus ojos se desviaron rápidamente hacia Diego. Laura, acostumbrada a la cortesía, pero percibiendo una cierta incomodidad en el aire, respondió con amabilidad. «No te preocupes, no pasa nada. Cocinar es rápido, ya casi termino. Unos minutos más y estará todo listo». Diego, al ver la situación y quizás queriendo que Valentina diera una buena impresión, intervino con una sonrisa un tanto tensa. «Sí, mi amor. Venga, ¿por qué no le ayudas a Laura? Así terminamos más rápido». La sugerencia de Diego pareció congelar a Valentina. Su sonrisa desapareció y se quedó rígida, sin moverse. Sus ojos buscaron los de Diego, con una expresión de exasperación apenas disimulada. Era un intercambio de miradas rápido, pero Laura lo captó. Una extraña sensación de incomodidad la invadió. Percibiendo la renuencia de Valentina y queriendo evitar una situación incómoda, Laura intervino de nuevo, con una sonrisa forzada. «No, está bien. Vayan ustedes a descansar. De verdad, no es necesario. Sé que el viaje cansa. En un abrir y cerrar de ojos termino esto. Solo esperen a que su hermano llegue y podremos comer». La verdad era que no quería que Valentina se acercara a su cocina con esa actitud. Valentina no esperó a que Laura terminara la frase. Con un alivio evidente en su rostro, tomó la mano de Diego y con una sonrisa ya más genuina, dijo: «Oh, muchas gracias, Laura. Qué amable. Venga, amor, subamos a tu habitación a esperar». Y así, mientras Laura suspiraba con un cansancio más profundo que el físico, la pareja subió las escaleras, dejando a la cuñada sola en la cocina, rodeada del bullicio de los fogones y el peso de una primera impresión bastante decepcionante. El aire, que antes olía a comida casera, ahora parecía tener un regusto amargo a expectativas no cumplidas y una extraña sensación de incomodidad. Laura continuó su trabajo, el corazón un poco más pesado, la mente inquieta por lo que había presenciado. La visita apenas había comenzado y ya sentía que algo no encajaba. La imagen de Valentina, tan cómoda en su ocio mientras ella se deslomaba, dejó una impronta inquietante en su mente. Mientras Laura seguía en la cocina, el murmullo de los sartenes era el único sonido que rompía el silencio que Valentina y Diego habían dejado a su paso. La incomodidad persistía en el aire, una sensación extraña que Laura intentaba ignorar. Justo entonces, la puerta principal se abrió y Mateo, el esposo de Laura, entró. Era un hombre observador, con una perspicacia que a menudo contrastaba con la ingenuidad de su hermano menor. Mateo dejó su maletín y miró a su alrededor.
al no ver a nadie más en el salón, frunció el ceño. ¿Dónde están los chicos? ¿Por qué te dejaron sola aquí, cariño? Su voz denotaba una mezcla de sorpresa y ligera molestia. Laura, siempre intentando mantener la armonía, sonrió con un poco de nerviosismo. Subieron a la habitación de Diego a descansar, amor. La verdad es que la comida ya casi está lista, no falta mucho. La expresión de Mateo se endureció. Su ceño se profundizó. ¿A la habitación? ¿Así, sin más? Pero si es la primera vez que viene a nuestra casa. Eso no es muy considerado de su parte. La sorpresa de Mateo era genuina. Era una falta de decoro evidente para alguien que acababa de conocer a la familia. Laura solo pudo responder con una risa forzada, intentando aligerar el ambiente. Su propio juicio coincidía con el de su esposo, pero no quería causar problemas. Bueno, es que estaban cansados del viaje. Anda, cariño, ¿por qué no subes a llamarlos para que bajen a comer? Seguro que ya tienen hambre. Mateo asintió, aunque la expresión de incomodidad seguía en su rostro. Subió las escaleras, y Laura escuchó sus pasos alejarse. La cocina, de repente, le pareció un refugio. En el piso de arriba, Mateo se dirigió a la habitación de su hermano. La puerta estaba entreabierta. Cuando se acercó, lo que vio lo dejó atónito y un sentimiento de indignación lo invadió. Diego y Valentina estaban en una actitud demasiado íntima para ser la primera vez que Valentina visitaba la casa familiar. Abrazos, besos y una clara falta de decoro. Y la puerta, abierta de par en par, exponiendo la escena a cualquiera que pasara. Una vena comenzó a palpitar en la sien de Mateo. La imagen era inapropiada y francamente grosera. Su paciencia se agotó. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Su voz, aunque no era un grito, resonó con una autoridad innegable. Diego y Valentina se sobresaltaron, separándose bruscamente. Sus rostros se tiñeron de un rojo intenso, una mezcla de sorpresa y vergüenza. Diego, el hermano menor, intentó recuperar la compostura, aunque su voz sonaba molesta. «Hermano. Entraste sin tocar». Mateo, aún irritado, replicó con sarcasmo. «No había necesidad de tocar si ni siquiera cerraste la puerta». «Venga, bajen ya». Laura ya terminó de cocinar. Su tono no admitía réplica. El ambiente se había vuelto incómodo y tenso. La comida transcurrió en un ambiente forzadamente cordial. Valentina, a pesar de su anterior desfachatez, se esforzaba por ser encantadora, pero sus palabras la delataban. Dejaba escapar comentarios sobre la belleza de la casa, sobre lo mucho que le gustaría tener una casa así cuando se casara, y luego divagaba sobre la necesidad de tener un coche de lujo. Sus ojos brillaban más cuando hablaba de posesiones materiales que cuando miraba a Diego. Laura y Mateo intercambiaron miradas discretas. La impresión inicial de Valentina se estaba confirmando. Parecía más interesada en el estilo de vida que en la persona de Diego. La comida terminó y llegó el momento de recoger la mesa y lavar los platos. Laura, como de costumbre, se levantó para comenzar la tarea. Valentina, sin embargo, hizo una mueca y se llevó una mano al estómago. «Ay, creo que me ha caído mal algo. De repente me ha dado un dolor de estómago terrible. Creo que lo mejor será que me vaya a casa a descansar». La excusa era tan transparente como el agua. Laura y Mateo la miraron con incredulidad. Justo cuando había que ayudar, un dolor de estómago repentino. Sin una palabra más, Valentina se levantó y se despidió apresuradamente, dejando a Laura con toda la vajilla sucia y el desorden de la comida. Por suerte, esta vez Mateo se quedó. Al ver la desfachatez de Valentina, la ayudó a recoger la mesa y lavar los platos. El silencio en la cocina se llenó con el sonido del agua y la tenue frustración de ambos. La escena de la comida, la actitud de Valentina y su súbita enfermedad, habían sido una revelación para Mateo. Más tarde esa noche, una vez que Diego había acompañado a Valentina a su casa y regresado, Laura y Mateo conversaron en voz baja en su habitación, susurrando para que Diego no pudiera escucharlos. «No creo que esa chica sea adecuada para mi hermano», dijo Mateo, su voz firme.
Lo que vi hoy, su forma de evitar el trabajo, su actitud en la habitación y luego esa excusa barata para irse. Claramente no es para nosotros, ni para Diego. Laura asintió con un suspiro. Yo también lo veo, amor. Creo que solo está interesada en el dinero. En la vida que cree que Diego puede darle, más que en él mismo. Tienes que hablar con tu hermano, con tacto, por supuesto. Dile lo que pensamos. Lo que ninguno de los dos sabía era que, justo en ese momento, Diego había regresado a casa en silencio. Estaba de pie junto a la puerta de su habitación, que casualmente estaba abierta, y había escuchado cada palabra. La rabia comenzó a bullir dentro de él. Su hermano y su cuñada, hablando a sus espaldas, criticando a la mujer que amaba. El resentimiento, como un fuego incipiente, comenzó a crecer en su interior. La semilla del conflicto se había sembrado. La calma de la noche se hizo añicos. Diego, al escuchar las palabras de Laura y Mateo sobre Valentina, sintió una oleada de furia que le encendió el rostro. No soportaba que hablaran a espaldas de la mujer que, según él, amaba. Sin pensarlo 2 veces, irrumpió en la habitación, su voz resonando con indignación. ¿Cómo se atreven a hablar así a mis espaldas? Y tú, Laura, no puedo creer que seas así. Los ojos de Diego lanzaban chispas de rabia, fijos en su cuñada. Mateo y Laura se sobresaltaron. No esperaban que Diego hubiera escuchado. La tensión en el aire era palpable, densa y cargada de reproches. Los argumentos volaron de un lado a otro, palabras hirientes, acusaciones y defensas. Diego se aferraba a su amor por Valentina, desestimando cualquier preocupación de sus hermanos. Finalmente, Diego golpeó la mesa con la palma de la mano, zanjando la discusión con una declaración rotunda. La amo, y eso es todo lo que importa. Eso es suficiente. Su obstinación era inquebrantable. Mateo, viendo que la razón no serviría, suspiró profundamente. Entendió que las palabras eran inútiles ante la ceguera de su hermano. Había que recurrir a una táctica diferente, una que pusiera a prueba la verdadera naturaleza de Valentina. Con una voz tranquila, pero con una determinación férrea, Mateo propuso: «Está bien, Diego. Si estás tan seguro, entonces haremos una pequeña prueba. Si ella la supera, Laura y yo estaremos de acuerdo con su relación, e incluso les compraremos una casa a los dos». El silencio que siguió fue tenso. Laura miró a Mateo, entendiendo al instante la intención de su esposo. Diego, sorprendido por la propuesta de la casa, guardó silencio, asintiendo tácitamente. Los tres quedaron en un pacto tácito, con expectativas muy diferentes. Al día siguiente, con un nudo en el estómago, Diego fue a encontrarse con Valentina. La prueba de Mateo resonaba en su mente. Tenía que poner a prueba su amor, algo que le dolía, pero que su hermano le había forzado a hacer. Con voz titubeante, Diego comenzó a pintar un cuadro sombrío de su situación. «Valentina, cariño, tengo que contarte algo. Mi familia, la empresa familiar está pasando por un momento muy difícil. Estamos en apuros financieros». La mentira le quemaba en la garganta. «Si nos casamos ahora, la boda tendría que ser muy sencilla. Sin lujos, sin grandes celebraciones». Diego la miró a los ojos, buscando una señal, una confirmación de que su amor era genuino, más allá del dinero. Intentó convencerse a sí mismo, y a ella, de que su amor era lo único que importaba. «Sé que lo entenderás, ¿verdad, amor? Mientras nos amemos y seamos felices juntos, eso es todo lo que importa, ¿no?». Su voz era esperanzadora, casi suplicante. La reacción de Valentina fue instantánea y brutal. La sonrisa en su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de disgusto y furia. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora destellaban con una rabia fría. «¿Qué? ¿Problemas financieros? ¿Una boda sencilla?». Su voz se elevó, llena de indignación. «Me estás tomando el pelo, Diego. Yo no me he esforzado para esto. No estoy aquí para vivir en la pobreza». Sin una palabra más, Valentina se levantó abruptamente de la silla. Su rostro, antes tan dulce y encantador, se había transformado en una máscara de desprecio. «No puedo creer que me hagas esto.
No, de ninguna manera. Sin mirar atrás, Valentina se dio la vuelta y se marchó furiosa, dejando a Diego solo, con el eco de sus palabras resonando en el aire. La prueba había sido un éxito, pero el resultado le destrozó el corazón. La verdad, amarga y cruel, se había revelado. Esa misma noche, Diego estaba de pie frente a la casa de Valentina. Había intentado llamarla innumerables veces, pero ella no contestaba. La esperanza se aferraba a un hilo, pero en el fondo de su corazón ya sabía la verdad. Justo cuando estaba a punto de marcharse, un coche de lujo, un modelo de alta gama que él apenas podía soñar con poseer, se detuvo frente a la casa. Valentina salió del coche, riendo despreocupadamente. Lo que Diego vio a continuación lo dejó helado. Un hombre, visiblemente mayor y con un aire de riqueza, la rodeó con un brazo, besándola en la mejilla con una familiaridad inquietante. Valentina se veía radiante, sonriendo y coqueteando con este extraño. Luego, la escuchó hablar. Su voz, que antes le había parecido melódica, ahora sonaba a pura crueldad. ¡Ay, por fin me deshago de ese pobretón! ¿Te imaginas? ¿Quería que me casara con él en una boda sencilla? Con lo que he soñado con una vida de lujos. ¡Qué ingenuo! Su risa resonó en la noche, vacía y burlona. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su corazón se encogió, una mezcla de dolor, rabia y una humillación profunda. Había sido un tonto, un ciego. Laura y Mateo tenían razón. Valentina nunca lo había amado. Solo había amado la idea de una vida fácil y lujosa. La prueba de su hermano había funcionado. La mujer por la que había discutido con su familia, la que había defendido con tanta vehemencia, era una impostora, una cazafortunas sin escrúpulos. Sin hacer ruido, para no ser descubierto, Diego se dio la vuelta y se alejó en silencio, las palabras de Valentina resonando en sus oídos. El dolor de la traición era inmenso, pero también había una extraña sensación de liberación. La verdad, aunque dolorosa, le había abierto los ojos. Se había librado de una mujer que solo lo quería por su dinero, por su potencial. El camino de la amargura se abría ante él, pero también el de la claridad. El desengaño había sido un golpe brutal para Diego, pero también una revelación cruda y necesaria. Las palabras de Valentina, su risa burlona y la imagen de ella con otro hombre, ardían en su memoria. Volvió a casa esa noche con el corazón pesado, pero con una claridad recién descubierta. La ceguera que el amor le había impuesto se había desvanecido. Al día siguiente, con la humillación aún fresca, Diego buscó a su hermano Mateo. No hubo necesidad de explicaciones. La expresión en el rostro de Diego lo decía todo. Mateo, en un gesto de comprensión silenciosa, puso una mano en el hombro de su hermano. Lo siento, Diego. Fue un momento de reconciliación tácita. Diego asintió, su voz aún un poco ronca. Tenías razón, hermano. Laura también. Fui un idiota. A partir de ese día, Diego hizo un giro radical en su vida. Dejó de lado las distracciones y se sumergió de lleno en su carrera. Las palabras de Mateo y Laura, que antes le habían parecido intromisiones, ahora eran consejos valiosos. Se dedicó a su trabajo con una intensidad que nunca antes había conocido. Aprendió, creció y demostró una capacidad que nadie, ni siquiera él mismo, había sospechado. Su compromiso no pasó desapercibido. La empresa familiar, bajo su renovado ímpetu y el apoyo constante de Mateo, comenzó a prosperar. Los proyectos se multiplicaron, las ganancias aumentaron y la estabilidad financiera, que antes parecía un sueño lejano para Diego, se convirtió en una realidad tangible. Mientras tanto, la vida de Valentina se había desmoronado. El hombre por el que había abandonado a Diego resultó ser tan engañoso como ella misma. Después de un tiempo, su nuevo amor la estafó, dejándola sin nada, tal como ella había planeado hacer con Diego. La ironía era cruel. Se encontró sola, sin el lujo al que estaba acostumbrada, y sin nadie que la apoyara. Un día, mientras buscaba desesperadamente una salida a su miseria, Valentina se topó con una noticia que le heló la sangre: el crecimiento exponencial de la empresa de Diego y el evidente aumento de su riqueza.
El hombre al que había despreciado por pobre, ahora vivía en la abundancia. La envidia la carcomía, y la desesperación la empujó a una última jugada. Con una determinación renovada y la misma desfachatez de siempre, Valentina se presentó en la imponente sede de la empresa. Quería a Diego de vuelta. Quería su dinero. Se abrió paso hasta la recepción, exigiendo ver a Diego. «Soy Valentina. Quiero ver a Diego. Soy su antigua novia». Su voz, antaño seductora, sonaba ahora desesperada. El personal de la recepción la miró con extrañeza. El nombre de Valentina ya era conocido en la empresa, no precisamente por buenas razones. Antes de que pudiera causar más alboroto, un guardia de seguridad se acercó con paso firme. «Lo siento, señorita. El señor Diego no la recibirá. No es bienvenida aquí». Su voz era rotunda. Valentina no se dio por vencida. «Pero no lo entienden. Tenemos una historia. Él me ama. Solo quiero hablar con él. Tengo derecho». En ese momento, Diego pasaba por el vestíbulo, saliendo de una reunión. Vio a Valentina. Su mirada fue fría, desprovista de cualquier emoción más allá de un leve desdén. La vio suplicar, la vio humillarse. Ya no sentía nada. «Llévenla fuera», ordenó Diego al guardia, su voz tranquila y autoritaria. El guardia tomó a Valentina por el brazo, que se resistió con pataletas y gritos desesperados. «Diego. No puedes hacerme esto. Regresa conmigo. Sé que me amas». Sus palabras se perdían en el aire, careciendo de todo significado. Valentina fue arrastrada fuera de la empresa, sus gritos resonando en el vestíbulo hasta que la puerta se cerró detrás de ella. Se quedó en la calle, humillada, rechazada, con el eco de sus propias palabras huecas resonando en sus oídos. Había perdido todo por su avaricia y superficialidad. El hombre al que había abandonado por dinero, ahora era inalcanzable. Se había condenado a sí misma a una vida de arrepentimiento, un destino forjado por su propia ingratitud y la creencia de que el amor se compra. La historia terminaba con la justicia poética, donde la virtud y el trabajo duro triunfan sobre la codicia y el engaño. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme. Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, me encantaría leer tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal, tu apoyo de verdad significa muchísimo para mí. Gracias de corazón.